Y a la doctora Chavarría que se conectaron desde hace como 15 minutos. Creo que podemos comenzar. Agradecerles a todos por participar. El día de hoy vamos a revisar el tema de cetoacidosis diabética, el manejo en el servicio de emergencias por parte de Josué, del licenciado Josué Ávila y la doctora Stephanie Chavarría, que son de la sede de Liberia. Entonces, agradecerles igual por haber aceptado el llamado a ser los expositores de esta sesión. Y adelante, creo que podemos iniciar. Representantes, ambos representantes de un gran grupo de trabajo de esa sede. Aprovechando aquí que está Felipe, felicitarlos a ustedes, que ha sido una temporada en que los hemos bombardeado por arriba y por abajo. Y de parte aquí, tanto de enfermería, que está Felipe, como la parte médica, felicitarlos y agradecerles. Y ya después de la felicitación y el agradecimiento, empiecen a sufrir ahora. No, mentira. De verdad que muchas gracias. Vamos a iniciar entonces. Como ya lo decía Felipe, nosotros venimos en representación de la sede de Liberia. Mi nombre es Josué Ávila, para los que no me conocen. La compañera es Stephanie Chavarría. Y ambos trabajamos en el servicio de emergencias. El día de hoy los dos venimos a hablarles de un tema que es básicamente frecuente, como lo es la cetoacidosis diabética, la cual es una complicación aguda de la diabetes, que incluso llega a alcanzar un porcentaje del 24%, que representa más que todos los diabéticos tipo 1, con un predominio en pacientes jóvenes. Aquí vamos a mencionar rápidamente un par de diferencias entre lo que es cetoacidosis diabética como tal y el estado hiperosmolar hiperglicémico. Lo que es la cetoacidosis diabética se representa más que todo en pacientes diabéticos tipo 1, como lo mencionábamos, pero esto no quiere decir que no va a estar presente en alguno que otro diabético tipo 2, a diferencia del estado hiperosmolar hiperglicémico, que predomina más en diabéticos tipo 2, pero igual se puede presentar en diabetes tipo 1, ¿verdad? También tenemos lo que es la cetoacidosis euglicémica, que es cuando se presenta un estado de cetoacidosis, pero con rangos de glicemia o glucosa normal en sangre. Vamos también a mencionar lo que es la tasa de mortalidad como tal. La cetoacidosis tiene una tasa baja de un 5%, a diferencia de un 20% de lo que es el estado hiperosmolar. ¿Por qué esta gran diferencia? Porque el estado hiperosmolar, al ser asociado a la diabetes tipo 2, los pacientes tienden a ser de mayor edad, a complicaciones asociadas como patologías, llámense insuficiencias cardíacas, obesidad, dislipidemia, cardiopatías, ese montón, ¿verdad? Que es muy común. Bueno, respecto a la fisiopatología, la cetoacidosis diabética es un síndrome en el que la deficiencia de insulina y el exceso de glucagón se combinan para producir un paciente en estado hiperglucémico, deshidratado, acidótico y con desequilibrio electrolítico. Todos los trastornos que producen cetoacidosis diabética van a estar interrelacionados y se basan en la deficiencia de insulina. La cetoacidosis diabética se puede dar por dos causas: por estrés físico o emocional o por cese de la ingesta de insulina. Por el estrés físico o emocional se puede ocasionar a pesar de la continuación de la terapia con insulina, y en el cese de la ingesta de insulina los efectos pueden ser imitados en los tejidos periféricos porque puede haber una disminución de la sensibilidad en los sitios receptores de la insulina o falta de receptores de insulina. El aumento de glucosa en los túbulos renales
va a extraer agua, sodio, potasio, magnesio, calcio, fósforo y otros iones de la circulación a la orina, lo cual va a ocasionar una diuresis osmótica. Esta diuresis osmótica combinada con una ingesta deficiente, los vómitos que presenta el paciente, produce una deshidratación profunda y por ende un desequilibrio electrolítico que se asocia con acetoacidosis diabética. Esto es un, devuélvase, gracias. Esto es un esquema donde se explica la fisiopatología de la acetoacidosis diabética. Se va a dar un incremento de la lipólisis y una descomposición de la glucosa. Se incrementan los ácidos grasos libres en el plasma, se incrementa también los ácidos grasos libres al hígado, lo cual va a ocasionar una hiperglicemia, se da un incremento de la cetogénesis, cetonuria y disminución del álcali, lo cual va a ocasionar una acidosis. Se va a dar una disminución de la captación de la glucosa, lo cual ocasiona hiperglicemia, glicosuria, diuresis osmótica, pérdida de electrolitos, deshidratación celular y una disminución del volumen intracelular, lo cual va a ocasionar una insuficiencia renal. También se produce un incremento de la proteólisis, lo cual va a aumentar los aminoácidos en plasma. Estos también se aumentan al hígado, se incrementa la gluconeogénesis, se produce hiperglicemia y se da diuresis osmótica. Y ahora sí, pásalo. Recordemos que lo que es la acetoacidosis diabética no es una enfermedad como tal, es más que todo una complicación de la diabetes mellitus, ¿verdad? Esta se puede presentar en 4 aspectos específicos. Hay muchas guías que hablan que lo vamos a encontrar como una triada o 4 aspectos. Hay muchas formas, ¿verdad? La famosa triada o la más común es la de hiperglicemia, acidosis metabólica y presencia de cuerpos cetónicos. Yo quise meter lo que fue esta de 4 aspectos que habla un pH menor a 7.30, un bicarbonato menor a 15 miliequivalentes por litro, una glicemia por arriba de 250 miligramos por decilitro y lo que es la presencia de acidosis metabólica, ¿verdad? Entonces tenemos lo que es la parte del pH que debería estar por debajo de 730, ok, excelente. Un bicarbonato que va a ir relacionado como tal al pH. Sin embargo, bueno, y lo que es la glicemia, pero sin embargo el Colegio Americano de Endocrinología en el 2016 sacó, fue como las guías más recientes que logré encontrar, donde nos habla que una glicemia por arriba de 250 no aplica ya como para un criterio como tal de cetoacidosis diabética, pero sí se podría aplicar como ayudante para, como tal, ¿verdad? Ya que dice, se ha reflejado que podríamos tener cetoacidosis con glicemias totalmente normales. Al igual que el bicarbonato, ya como lo habíamos dicho, que es proporcional al pH. Imagínate, José, ¿Sí? aprovechar aquí e interactuar. Imagínate que en ese concepto, y te interrumpo porque es importante para el concepto que todos tenemos. Y yo sé que ahorita lo van a tratar. Ese es el concepto primordial que explica por qué cuando yo estoy tratando una cetoacidosis con infusión de insulina, a mí el nivel de la glicemia no es el que me determina si la suspendo o no. Ahorita van a decir ustedes cuál va a ser el factor que determina eso. Seguir. Es para dejar esa puerta abierta. Ya que tenés puerticas ahí cerradas, voy a dejar esa puerta abierta. ¿Listo? Exacto. Ok, entonces habíamos quedado en la parte de la glicemia, ¿verdad? En esa puerta que dejamos ahí abierta. Sabemos que el pH... Correcto, pues no me regañen. El pH como tal, bueno, tiende a bajar por la acidosis y pues por la acumulación de cetonas como tal, ¿verdad? Por el estrés metabólico y todo eso. Vamos a hablar en una parte como ya fuera del tema, pero como para tenerlo ahí como presente, que ojalá que no sea una puerta abierta. Los valores menores a 6.9 y por arriba de 7.8 son totalmente y potencialmente mortales,
para cualquier tipo de paciente y cualquier tipo de patología. Luego, hay como tres ramas de la acidosis o tres clasificaciones como tal. Una de ellas es cuando encontramos un pH entre 7.30 y 7.25, la conocemos como una acidosis leve. Entre 7.25 y 7 es una acidosis moderada y por debajo de 7 es una acidosis severa, ¿verdad? Okay, vamos a tocar aquí ahora sí un poquillo del pH, lo que es los rangos, ya todos los conocemos, de 7.35 a 7.45, siendo el rango óptimo 7.40. Se ha informado cetoalcalosis en pacientes diabéticos que vomitan durante varios días y en algunos con deshidratación e hiperventilación severas. Sin embargo, el hallazgo de alcalemia debe provocar la consideración de la cetoacidosis alcohólica, en la cual la alcalemia es mucho más común. Ok, ahora sí, vamos a hablar un poco de lo que es la glicemia y por qué ya no, bueno, porque ya no se considera como tal. Generalmente una glicemia por arriba de 250 no nos va a dar como tal, porque cuando tenemos un paciente que está haciendo resistencia o carece de insulina, y a esto le agregamos quizás un foco infeccioso, obviamente va a desencadenar una hiperglicemia. Y por ende vamos a tener un aumento del metabolismo de la gluconeogénesis a nivel hepático, que al final volvemos a lo mismo, al círculo que sería la hiperglicemia. Debemos tener claro y bastante claro que no solamente por encontrar un paciente con náuseas y vómitos que nos llega al servicio de emergencias, al que le vamos a agregar, nos contó que era diabético, al rato de verlo vomitar, y decidimos hacerle una glicemia y al ver el resultado, la vemos súper arriba, ¿verdad? 400, 500, 600 incluso, ya casi que nos dice, y tampoco lo vamos a clasificar directamente como una cetoacidosis. Siempre hay que tener presente, esperar los laboratorios, hay que esperar los electrolitos, el pH, para ver si realmente ese paciente está en una acidosis como tal, o estamos ante una hiperglicemia mal controlada. Y volvemos a recordar, ¿verdad? Que no es un criterio, sino que como algo de apoyo. Y también algo muy común, que podríamos estar ante un debut diabético, que se da mucho en niños y en personas jóvenes. ¿Por qué tenemos acidosis en estos pacientes? Bueno, hace poco tocamos el tema de lo que fue el pH. Habíamos dicho que ese tiende a bajar por todo el estrés metabólico, por la acumulación de los cuerpos cetónicos. Pero realmente, ¿qué son estas cetonas o qué son esos cuerpos cetónicos? Estos, dame un segundo, que ¿se escucha bien? ¿Se escucha como interferencia? De este lado, José, se No, escucha se escucha bien. bien. Se escucha bien. Se escucha bien. La interferencia es lo que hay entre la silla y la computadora. Sigamos. Vale. Ok, cuando tenemos una pérdida de la actividad como tal de la insulina, lleva no solamente a niveles aumentados de glucosa, debido al aumento de la glucosa hepática y a la disminución de la respuesta de la misma por el tejido sensible a lo que conocemos como la insulina, sino también a la cetogénesis. Y esta última, que es el proceso por la cual pasa el hígado para lo que es la creación de los cuerpos cetónicos como tal. Y esto pasa por lo que conocemos desde inicios prácticamente de lo que es la lipólisis, perdón, que básicamente también es cuando el organismo no cuenta con la energía o el ATP necesaria para estar en su estado basal o para estar haciendo las tareas cotidianas. Al creer que es por la falta de ATP, vamos a comenzar a utilizar lo que son las proteínas, los ácidos grasos, y todo esto va aumentando la lipólisis, ya que todos esos ácidos también requieren de la misma insulina para su funcionamiento.
y esto hace que a nivel hepatorenal se conviertan aún más en cuerpos cetónicos. Bueno, las causas de la cetoacidosis diabética suelen ocurrir en pacientes con diabetes tipo 1 y se asocia con una administración inadecuada de insulina, infección o infarto de miocardio. Esto debido a que es un estresor fisiológico agudo que va a generar estrés. La cetoacidosis diabética también puede ocurrir en pacientes diabéticos tipo 2 y puede estar asociada con cualquier tipo de estrés como sepsis, sangrado gastrointestinal, y aproximadamente el 25% de todos los episodios ocurren en pacientes cuya diabetes no se había diagnosticado previamente. ¿Cómo pasa o cómo sucede todo este asunto? ¿Qué causas principales? De aquí vamos a hacer como un enfoque más guiado a la diabetes tipo 1. La más común, infecciones, como cuáles, sí, las frecuentes, ¿verdad? Infecciones de tracto urinario, las infecciones de vías respiratorias, más que todo inferiores, hablemos de neumonías, y en estos casos se dan por los niveles, por las hormonas, el aumento de niveles de las hormonas contrarreguladoras de la insulina, ¿verdad? Estamos hablando de lo que es el cortisol, el glucagón, la adrenalina y la hormona del crecimiento. También un factor muy importante, como lo mencionamos antes, es el desconocimiento de la enfermedad. Un gran porcentaje de niños y jóvenes debutan con una cetoacidosis diabética, pero aún no se han dado cuenta que a partir de ese momento tienen que ya empezar a lidiar con todo este asunto de cómo me aplico la insulina, qué tengo que tomar, cómo tengo que hacer, y algo prácticamente nuevo para la vida de ellos. Otra que tenemos que tener siempre presente, ¿verdad? Siguiendo con los jóvenes, es que ellos llegan a cierta edad, que creo que todos pasamos por eso, de como rebeldía, dejan de aplicarse la insulina, hoy me la pongo, mañana no, me voy para la calle, o simplemente no me aplico la dosis como es. También podemos verlo en las unidades de cuidados intensivos por el uso prolongado de epinefrina, que esto puede provocar como tal hiperglicemias por el simple hecho de ser una catecolamina muy potente. Respecto a los efectos metabólicos, el consumo de oxígeno es incrementado como tal, y se produce un aumento transitorio de la producción de glucosa por un incremento de lactato en plasma. Otra causa que se ve en las áreas de hospitalización son los ayunos prolongados en pacientes preoperatorios y que incluso pasan a sala y la cirugía se prolongó por bastante tiempo. Otra, el uso desmedido de los glucocorticoides, que prácticamente ahora todo el mundo tiene acceso a este tipo de medicamentos, porque a nivel pancreático nos lleva a un aumento del cortisol, ¿verdad? Y ya tenemos presente que esto es una de las hormonas como tal y va a contrarregular lo que es la insulina. También tenemos lo que es ya así como más breve, lo que es las intoxicaciones alcohólicas, uso de fármacos, el estrés, pero hacemos profundidad en las anteriores. Las características clínicas, la mayoría de los pacientes con cetoacidosis diabética van a quejar una historia reciente de polidipsia, polifagia, poliuria, debilidad, pérdida de peso, vómitos, náuseas, visión borrosa y dolor abdominal. Aproximadamente el 50% de los pacientes, especialmente los niños, informan dolor abdominal. En los niños este dolor suele ser idiopático y probablemente es causado por distensión gástrica o estiramiento de la cápsula de Gleason, que es la cápsula hepática. Este va a resolver a medida que se corrigen las anomalías metabólicas en el paciente. Sin embargo, en los adultos, el dolor abdominal casi siempre significa una verdadera enfermedad abdominal que puede estar desencadenando la cetoacidosis diabética. Stephanie. Dígame, ¿no? Y puede volverse. Vos me hablas de polidipsia, poliuria, visión borrosa, debilidad, todo eso. Pérdida de peso no vamos a ver en la cetoacidosis porque es una parte aguda.
todo eso es entendible por las partes de osmolaridad y todas las cosas. ¿Por qué se Ajá. produce dolor abdominal en la cetoacidosis? ¿Perdón? ¿Por qué se produce dolor abdominal en la cetoacidosis? Realmente, Doc, lo que yo leí era que era muy frecuente, pero en niños. No sé exactamente la causa, pero en adultos usualmente va a aparecer cuando hay una enfermedad que desencadena la cetoacidosis, no como síntoma propio de la cetoacidosis. Exactamente, exactamente. No es que la cetoacidosis de dolor, sino que una de las I que inician la cetoacidosis son las infecciones. Entonces, generalmente en adultos mayores es la vesícula, en adultos no tan mayores las apéndices o las lesiones no quirúrgicas con infecciones intestinales. Y como causa per se, es porque recordamos que la acidosis da hipoperfusión y la hipoperfusión duele. Okay. Sigamos. Ok, bueno, como dice el doctor Saldarriaga, entonces hay un mapa mental y vamos a tachar esa pérdida de peso y lo vamos a marcar de blanco. No existe. Vamos a hacer aquí un poquillo más de énfasis o cabeza a lo que son las 3P, entonces no, vamos a quitar ese 4 y poner un 3. Poliuria, polidipsia y polifagia. En estos pacientes desarrollan una glucosuria muy importante. En este caso, No, porque no, tienen... mira, tener razón lo de la pérdida de peso. Digo yo, es que en la parte aguda, es decir, un paciente diabético, los 48 horas de la cetoacidosis, no, pero por ejemplo, cuando nos llega un adolescente al servicio de emergencia del Hospital Metropolitano de Liberia y me llega con poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso, digo yo, este paciente es diabético por historia y va a tener eso. Entonces, como se dice claramente, blanco es, gallina lo pone, frito se come y no es el aguacate. Entonces, es claro lo de la pérdida de peso. Pero es en eso que yo hablaba, en el cuadro agudo del paciente que conocemos. Perdón, sigan. Ya no los interrumpo más hasta el final para bombardear. No, mentira, molestando. Sigan. Las preguntas las vamos a recibir al correo de la sede de Liberia. Ok, como ellos tienen muchísima glucosa, el riñón generalmente va a absorber lo que es el 80% de ella. Y va a llegar a tal punto de que no va a dar a más, que el riñón va a estar ahí prácticamente a toda máquina, a su tope, y va a comenzar a eliminar todo prácticamente lo que no puede sostener, lo que no puede absorber, lo que no va a poder utilizar. Como elimina tantísima glucosa, esta aprovecha y se lleva todo el agua que encuentre en su paso, ¿verdad? Va a arrastrar y ahí vamos a comenzar con lo que es la deshidratación como tal. En estos pacientes se deshidratan con muchísima facilidad y en este caso vemos reflejada lo que es la poliuria. Lo que es lo que es la poliuria. Aparte de todo, por la pérdida de líquidos, experimentamos lo que es la sed profunda. Y vamos a querer tomar agua, reponerlo de alguna manera. Y vemos la polidipsia. Nos vamos a la polifagia, como prácticamente va a haber como el cuerpo va a querer o va a necesitar glucosa, pero no va a poder utilizar la que tiene y el cuerpo va a mandar la señal de que empiece a comer prácticamente. Coma, repóngalo de alguna manera y vamos a quedar en lo mismo, no la vamos a poder utilizar y por tratar de compensar esa faltante quedamos prácticamente encrochados. Y la pérdida de peso sucede por el hecho de que al no poder utilizar esa glucosa, lo que va a empezar a hacer es a descomponer la grasa corporal para utilizarla como energía. En el examen físico, el paciente puede o no demostrar una depresión del sensorio. Los hallazgos típicos incluyen taquipnea con respiración de Kussmaul, la cual nos va a orientar a una acidosis metabólica, taquicardia, hipotensión franca, o también cambios en la presión arterial ortostática, olor a acetona en el aliento y signos de deshidratación.
Respecto al diagnóstico, las pruebas iniciales nos van a permitir la confirmación preliminar del diagnóstico y el inicio de la terapia. Las pruebas posteriores se llevan a cabo para poder determinar el grado de deshidratación que está presentando el paciente, la acidosis, el desequilibrio electrolítico y tal vez orientarnos para poder revelar el precipitante de la cetoacidosis diabética. Las pruebas de laboratorio iniciales incluyen la glucosa en suero, gases en sangre y electrolitos. Ahora sí, llegamos donde quería el doctor Saldarriaga. Los tres pilares como para compensar o tratar esta cetoacidosis como tal, lleva lo que es la hidratación, la insulina y la parte de los iones o el potasio. Hidratación, ¿cuánto? ¿Cómo vamos a abordar ese paciente? ¿Qué vamos a hacer a lo que respecta a la parte de líquido? El primer objetivo para ellos y para nosotros como servicio de emergencias es reponer esa pérdida de volumen, corregir la deshidratación. Podemos utilizarlo usando soluciones isotónicas, generalmente solución salina al 0.9. ¿Cuánto? De 2 a 3 litros. Vamos a pasarlo a chorro. Hay una fórmula que habla de 20 mililitros por kilogramo hora. Oiga, eso me iba a referir, yo lo conozco usted y es demasiado académico para que me diga 2 a 3 litros. Bueno, sigamos. Vea que esa sede que ustedes están representando los dos es una sede que quiero con el corazón porque trabajan con alma, vida y corazón, y por ahí veo también a Fabián y todos, y vuelvo y se los digo, los felicito, y la casta que han sacado, ya que aquí están todos sus jefes, y eso, la casta que han sacado todos en la sede, todos, ustedes representan a un grupo, todos en la sede, esta temporada, cuando a veces los bombardeo con 4 y 5 pacientes en una misma tarde, mis respetos, siga entonces, pero quiero así, a partir de ahora, que me hablen académicamente y con evidencia todo lo que vayan a decir. De acuerdo. Ok, siguiendo entonces con la fórmula de 20 mililitros por kilogramo por hora, hagamos de un ejemplo muy sencillo. Un paciente de 70 kilos, 20 mililitros por 70 kilos van a ser 1400 litro y medio. Podemos redondearlo a 2 litros. Hablemos, ok, la insulina. 1,5 litros, Josué, 1,5 litros. 2 litros es un 25% más, compañero. Ok, vamos a recordemos que cuando vamos, y para ir complementando, cuando nosotros estamos poniendo que no hay solución fisiológica, sino solución salina al 0.9%, tenemos mucho cloro, o sea, 154 miliequivalentes de cloro por cada litro de solución salina al 0.9. Esto nos puede dar una acidosis hiperclorémica y ya tenemos un paciente con una cetoacidosis diabética. Entonces debemos ser un poco prudentes. ¿Ok? Sigamos porque viene un tema que creo que nos va a crear conflicto, que usted tiene en el slide. Y veo calladita a su compañera que lo mandó solo para la guerra usted. Digamos. Ahorita ya hablo de eso también, Doc, pero tengo realmente una información similar a la de José, porque en una parte, bueno, ahorita lo menciono, en un adulto que tiene una deshidratación marcada, en ausencia de shock clínico o insuficiencia cardíaca, bueno, la bibliografía donde saqué la información decía que se podía administrar 1 litro de líquido en la primera hora y que en general a 2 litros de reanimación con líquido durante las primeras 1 a 3 horas, que le seguía una infusión lenta de solución hipotónica, como una solución salina normal. Para evitar la acidosis hiperclorémica. Sigamos. El primer pilar nos habla de la hidratación, ¿verdad? No podemos
pasarnos o brincarnos a la insulina como tal sin haber corregido la hidratación. Primeramente, porque el administrar insulina vamos a tender a bajar el potasio más. Así que primero esperar resultados de laboratorio, esperar gases y pasamos ya cuando estemos totalmente seguros a la insulina. ¿Cómo podemos empezar a corregirla? Igual, hay una fórmula que nos habla de 0.1 unidades por kilogramo de peso por hora igualmente. Esta hiperglicemia no podemos corregirla abruptamente, así como vamos a aplicar 10, 12 unidades de insulina inicialmente. Por ahí había visto que era, si el paciente cumplía ciertos criterios, como bicarbonato menor a 12, no recuerdo muy bien, hablaba de si era una acidosis de leve a moderada, y eran pacientes adultos, sí se puede aplicar, pero la insulina subcutánea. No vi mucho sobre ese tema. Bueno, pero usted no está solo, usted no recuerda bien qué dice Stephanie. Se dice que es de 0.1 por kilogramo por hora, Doc, pero dan como también a grosso modo 5 a 10 unidades por hora también. Eso usualmente va a depender también de la... ¿Es 0.1 unidad por kilo por hora o son 5 a 10 unidades por hora? Defíname una de las dos dosis. 0.1. La correcta es 0.1. Si el paciente pesa 60, son 6. Si pesa 70, son 7. Si pesa 40, son 4. Es importante tener eso en cuenta porque recordemos que disminución rápida de la glicemia también nos lleva a una cosa que no nos gusta mucho. Si viera que me da una pereza pensar en el edema cerebral, entonces tenemos que tener prudencia en esto. Sigamos, porque quiero llevar a un punto de las puertas que dejamos abiertas. ¿Recuerdan las que usted cerró en un slide que dejamos esa puertica abierta? Ya vamos para allá. Ok, ya casi llegamos. Después de esta. Más que todo, aquí vamos a los siguientes para la parte muy enfocada en enfermería, también de que quizás no han tenido la oportunidad, probablemente sí, pero imagino que más de un compañero nunca ha montado una infusión de insulina, ¿verdad? ¿Cómo la vamos a montar? En un suero de 100, de solución salina al 0.9, vamos a meter 100, vamos a agregarle 100 unidades de insulina y lo vamos a pasar en una bomba de infusión. Obviamente 0.1 unidades por kilogramo de peso por hora. ¿Cuándo la vamos a suspender? El potasio nos va a decir. Hay una parte que nos habla de los iones. Yo creo que era aquí donde el doctor quería llegar. Siga. Okay, ¿cómo vamos a hacer esa reposición como No tal? se la voy a poner tan fácil todavía. ¿Cómo vamos a hacer esa reposición como tal o cuándo vamos a parar la reposición como tal de potasio? Bueno, básicamente los laboratorios nos lo van a decir, el paciente nos lo va a decir. Si el potasio se encuentra por arriba de 5 miliquivalentes por litro, probablemente podemos administrar la insulina y suspender el potasio, o simplemente nada más administrar insulina si el potasio aún no ha bajado. Si se encuentra entre 4 y 5, podemos administrar de 10 a 20, ya esto quedaría a criterio del médico como tal, de 10 a 20 mil equivalentes. Si ese se encontrara por debajo de 3 mil equivalentes por litro, podríamos administrar hasta 30 mil equivalentes, ¿verdad? Y como hablamos al principio, eso como dice Saldarriaga, una de las puertas que tocamos, o que hoy entreabierta y cerrada, que eran como predominantes a todas estas causas, eran las infecciones. Después de corregir esas tres o tratar esos tres pilares, no vamos a dejar de lado esa infección como tal, que tal vez que haya sido el caso, que lo desencadenó todo esto. O sea, en este caso vamos a tratarla más bien. Con respecto al manejo, el paciente comatoso, especialmente si vomita, va a requerir intubación. Una vez que el paciente está intubado, el mantenimiento de la hiperventilación va a evitar que la acidosis... Suave. Stephanie. Sí. No, ya llegamos a intubar el paciente y no sabemos ni cómo vamos con las cosas. Recapitulemos. El paciente llega, le iniciamos la hidratación.
Ajá. ¿Cuándo iniciamos la insulina? Cuando el potasio empieza a disminuir, No. realmente cuando se corrige Josué, realmente con el no. Josué, el paciente llega, iniciamos la hidratación. ¿Cuándo iniciamos la insulina? Cuando tenemos un resultado como tal ya del potasio, nos damos cuenta que podemos un potasio por arriba de 5. Yo le digo una cosa, ustedes tienen ISTA, ¿verdad? En el laboratorio. Yo le tomo unos gases arteriales. El paciente llegó, tiene 480 de glicemia, 722 de pH, un bicarbonato en 14, un potasio en 4,4 o un potasio en 5. ¿Cuándo le iniciamos la insulina? inmediatamente. Después de corregir la deshidratación. Sí. ¿Y qué dijo Stephanie? Sí, Doc, es que inicialmente lo que se recomienda es la reposición de líquidos. Por eso, entonces, ¿por qué me dicen que querían saber el potasio? La insulina es un tratamiento en segundo momento en el tratamiento de la cetoacidosis. Córranme en el servicio de emergencias de Liberia o de donde sea. Todos estamos aquí, de varios lugares. Canalícenme la vía. Iniciemos la hidratación y vamos montando para la segunda hora, para que pongamos el primer bolo de líquidos, para la segunda hora, el segundo bolo de líquidos e iniciamos la insulina. ¿Ok? E iniciamos la insulina. Recordar que para la insulina tengo que tener un monitoreo claro y estricto. Ese monitoreo claro y estricto en una cetoacidosis diabética se va a basar en 3 cosas de laboratorio continuo. ¿Cuáles son? Es que ya íbamos a intubar el paciente, imagínense, y no hemos pasado por todo esto. Entonces, ¿cuáles son? El potasio, los niveles de potasio, Está bien. la función renal. No, puede ser, pero no es algo que me preocupe en las primeras horas a mí. Va a estar concentrado, va a estar deshidratado, va a tener una creatinina y un BUN aumentado. La glicemia horaria. Yo no puedo tener disminuciones abruptas de la glicemia y por eso lo hago glicemia horaria. Doc, Y los gases que pueden ser venosos inicialmente, si no tenemos vía arterial o para estarlo punzando, para poder estar viendo, porque cuando yo tomo gases, el mismo equipo de laboratorio me tira el sodio y el potasio. Entonces voy viendo todo eso. ¿Quién dijo Josué? Iba a decir. esa glicemia horaria y más cosillas, está en una puerta más adelante, ya casi llegamos ahí. No, pero es que yo no puedo ir a una puerta más adelante si ya estamos con el paciente vomitando, alterado de la conciencia, intubándolo. Sí, en eso tiene razón. Es más, ya tendría la puerta, pero más adelante la puerta de salida con la pijama de madera. La cama sí. Entonces la cosa es que vamos entonces organizados para que, no por ustedes, porque ustedes manejaron el tema y lo tienen muy claro, sino para también dejar una estructura sistematizada para todos los que estamos aquí sentados. Entonces tenemos eso y tenemos la monitorización metabólica, llamemos así, o la reanimación metabólica del paciente con la cetoacidosis, ¿ok? Okay. Entonces, básicamente vamos por ese lado. Y espero el siguiente, a ver si está lo que quiero para no adelantar criterio y sigamos. Pero todavía no me lo intube, ¿ah? Sigamos. En el paciente en shock hipovolémico se requiere reanimación con líquidos agresivos con cristaloides isotónicos y no se recomienda la administración de vasopresores. Con respecto al magnesio, tanto el proceso fisiopatológico inicial como la terapia para la cetoacidosis diabética inducen una diuresis profunda de magnesio
Y realmente existe una preocupación por la hipomagnesemia, debido a que se recomienda agregar magnesio a los líquidos por vía intravenosa porque la deficiencia puede exacerbar los vómitos y los cambios mentales, puede promover la hipocalemia y la hipocalcemia o inducir arritmia cardíaca mortal. Si existe hipomagnesemia, es importante tener en cuenta agregar el magnesio a los líquidos por vía intravenosa. El adulto típico requiere aproximadamente de 1 a 3 gramos para la reposición. Eso fue lo que hablamos ahora, Doc, anteriormente, que en el adulto que tiene una deshidratación marcada, en ausencia de shock clínico o insuficiencia cardíaca, se puede administrar 1 litro de líquido en la primera hora. En general, a 2 litros de reanimación con líquido durante las primeras 1 a 3 horas. Le sigue una infusión más lenta de una solución hipotónica, como una solución salina normal. Perfecto, y yo hago una pregunta, porque eso viene, mil disculpas, es que este COVID me va a matar, no, mentiras. Esto viene salido de los libros y en muchos lados tienen soluciones al punto 45%. ¿Cómo nosotros preparamos? Y Josué, usted que es enfermero, ¿cómo prepara una solución? Yo quiero decirle, prepáreme 500 cc de solución salina al punto 45%. Podemos utilizar. Esta charla es de los dos, ¿verdad? Ella pone eso, ella lo puso ahí, usted ve cómo prepara eso, ¿no? ¿Cómo salgo de la cancha embriolada? Podemos utilizar, en este caso, 250 mililitros de solución salina, el punto 9, y utilizar y la misma cantidad, 250 de agua biodestilada o glucosado, dextrosa, el punto 5. Agua biodestilada. Nosotros tenemos agua biodestilada para uso endovenoso. Igual asistolia de cuerdas vocales aquí, todo el mundo quedó callado. No recuerdo el nombre como tal. Entonces le va a poner en la segunda. Usted dijo agua biodestilada o qué? O dextrosa, sí. Y pues eso no es una cetoacidosis diabética. Esa es la puerta abierta que dejamos. Tiene que ver con eso. A mí no me preocupa tanto la glicemia como la acidosis. La acidosis. Puedo utilizar dextrosa al 5% si no tengo cómo preparar la solución salina al punto 45 de otra manera. Sigamos. Josué, vuelva a sentarte, por favor. Josué, gracias. Bueno, cabe mencionar también que la reanimación con líquido sola nos va a ayudar a reducir la hiperglucemia, ya que se ha demostrado que una concentración media de glucosa en plasma va a disminuir en un 18% aproximadamente después de la administración de solución salina sin insulina. La acidosis también disminuye después de la infusión de líquidos porque el aumento de la perfusión mejora la oxigenación de los tejidos y disminuye la formación del lactato. Aunque la administración de líquidos disminuye la concentración de glucosa en suero y mejora la acidosis, la deficiencia subyacente en cetoacidosis diabética aún requiere la administración de insulina para poder corregir la cetoacidosis, que fue lo que mencionó el doctor anteriormente. Ahora sí pasa. Okay. Los niveles de potasio son normales o altos en la cetoacidosis diabética al inicio. Las dosis de insulina administradas en la cetoacidosis diabética pueden provocar hipocalemia. Esto debido a que la insulina puede aumentar la entrada de potasio a la célula y el panel metabólico básico para poder evaluar el estado del paciente se necesita realizar función renal, estado ácido-base, niveles de glucosa y electrolitos. Los déficits de magnesio en la cetoacidosis diabética y potasio son comunes.
El análisis de orina nos puede orientar a ver si hay presencia de cetonas en la orina o si hay una infección del tracto urinario que esté precipitando el cuadro. Y el uso de cultivos de sangre u orina va a determinarse por el cuadro clínico que esté presentando el paciente en ese momento. Ok, ¿qué vamos a evaluar en estos, principalmente en enfermería, ya que somos como los primeros que estamos ahí, como cuando estamos en triage principalmente? Vamos a buscar la neumotemia ABCDE. No sé si ya han tenido la oportunidad, imagino que sí. Bastante común, más que todo en la parte de trauma, ¿verdad? ¿Qué nos hace referencia la vía aérea? Y es la más sencilla de todas. Viene consciente, habla, genial. Viene somnoliento, cuidemos esa vía aérea por un mal posicionamiento. No vayamos a esperar ahí de que se nos vaya la cabeza de lado y empiece a desaturarse. B, la parte ventilatoria, ¿está ventilando adecuadamente? ¿Cuánto tiene de frecuencia respiratoria? ¿Qué tipo de respiración viene, con la que viene ese paciente? Ahorita vamos a ver una que es muy frecuente, o la más frecuente en estos casos. ¿Cuánto está saturando? Y si necesita realmente o no oxígeno. Si necesita, ok, vamos a ponerle una C, la parte de la circulación. ¿Qué vamos a encontrar acá? Llenado capilar, tiene pulsos palpables, simétricos, el color de la piel, que no venga cianótico. La D, vamos a valorar la escala de Glasgow, ¿verdad? ¿Qué nos va a decir? Nos va a valorar la parte ocular, la parte verbal y motora de ese paciente. Y la E, perdón, me adelanté. La exposición como tal. Luego, después de haber pasado como tal la evaluación primaria, vamos a llegar a una evaluación secundaria. Podríamos aplicar la neumotemia sample también, que es muy común. Yo creo que, si no me equivoco, en el ATLS es que hace más referencia. La S nos habla de lo que son signos y síntomas, ya lo revisamos detalladamente antes, en lo anterior. La A, antecedentes, cirugías previas, alergias, toda esta parte. M, medicamentos. Ya vimos que lo que son los glucocorticoides nos ayuda a la liberación de cortisol y va a llegar a unas complicaciones. La P de las patologías, ¿es diabético, no es diabético? ¿Qué más trae? Por la parte, como hablaba la doctora ahora, alguna insuficiencia cardíaca, por aquello de la cantidad de líquidos, toda esa parte. L nos va a hacer referencia como a la última ingesta, a la última hora que el paciente comió. Perdón chicos, me incorporo por respeto a ustedes en unos 5 minutos que tengo una emergencia en Lindora. Claro. La última ingesta, ¿verdad? Que fue la última comida que ese paciente ingirió. Ya vimos que los ayunos prolongados también son un factor importante. Y los eventos previos en la última, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué pasó antes del incidente? ¿Qué se encontraba haciendo él? En la parte de enfermería, ¿qué vamos a hacer nosotros inicialmente cuando llegue ese paciente? Vamos a canalizar bueno, ya habíamos hablado de signos, toda esa parte, ya salimos de triage, estamos en observación, vamos a canalizar, si fuese posible, 2 accesos venosos, 18 geniales, ¿verdad? Una para reposición y la otra para insulina. Vamos a iniciar los líquidos como tal, vamos a tener un monitoreo continuo de signos vitales, al igualmente que un monitoreo cardíaco, como ya lo dijo el doctor Saldarriaga, unas glicemias horarias. Vamos a tener los laboratorios ya previamente solicitados, vamos a tener un electro de 12 derivaciones, por aquello de alguna disritmia que esté presente en el paciente, lo vamos a tener nada vía oral, y eso sí es muy, muy importante, muy claro, tenerlo presente, ¿verdad? Nada vía oral. Oxígeno, ¿verdad? En caso que viniera desaturado. Y la educación, ¿por qué la educación? Porque es demasiado importante para estos pacientes, para la familia, que aprendan lo que es el simple hecho de aplicarse el medicamento bien, las dosis correctas, la vida correcta, y los correctos de enfermería.
¿Y por qué lo digo? Hace unos días con el doctor Fabián Sobrado, acá en Iberia, tuvimos un paciente que llegó con una hiperglicemia, no era acidosis, no era cetoacidosis, era una hiperglicemia. Pues el paciente, dice, se le montó su infusión de insulina. Resulta que se hizo las glicemias horarias, una estaba en 321, pero a la hora estaba mucho más alta. ¿Qué resultó ser? Que la familia le estaba dando galletas escondidas, porque no sabían. No tienen esa educación como tal. Luego tenemos la respiración de Kussmaul, que la mencionamos ahorita, es la respiración más común en este tipo de pacientes, y esto se genera como una compensación por el estado de acidez que está siendo provocado por las cetonas, y va a empezar a retener el CO2. ¿Cómo son las respiraciones de Kussmaul? Son rápidas y profundas, pero no van a comenzar así como tal, no es que vamos a encontrar ese paciente jalón y taquipnéico, no, ellas van a comenzar y van a ser progresivas. Las complicaciones. La morbilidad de la cetoacidosis diabética es en gran parte iatrogénica. Las causas precipitantes pueden tener tasas de mortalidad y morbilidad asociadas iguales o peores. Estos incluyen causas iatrogénicas, infección e infarto de miocardio. La hipoglucemia por monitoreo inadecuado de glucosa es una de las causas de mortalidad y morbilidad. La hipocalemia por reemplazo inadecuado de potasio. Falla en reponer glucosa en soluciones intravenosas cuando la concentración de glucosa en suero cae por debajo de 250 a 300 miligramos por decilitro. Alcalosis por reemplazo de bicarbonato excesivamente agresivo y edema pulmonar por hidratación excesivamente agresiva. Y la tasa de mortalidad de la cetoacidosis diabética tratada es de aproximadamente 5 a 7%. Las principales causas de muerte siguen siendo infección, especialmente neumonía, trombosis arteriales y shock. La disminución de la tasa de mortalidad ha demostrado que la terapia adecuada puede marcar la diferencia. El edema cerebral sigue siendo una causa importante de morbilidad y mortalidad en niños con cetoacidosis diabética. Es importante también considerar el edema cerebral cuando el paciente con cetoacidosis diabética se altera o cae en coma después de la revisión de la acidosis. El edema cerebral generalmente va a ocurrir 6 a 10 horas después del inicio de la terapia. No hay signos de advertencia generalmente y la tasa de mortalidad asociada es del 90%. El edema cerebral es menos común en adultos o en niños mayores de 5 años. Es más frecuente más que todo en menores de 5 años y parece estar fuertemente asociado con el deterioro clínico, con la acidemia y azotemia, que va a ser un aumento de la urea y de la creatinina a nivel plasmático. Y el edema cerebral subclínico es muy común en los niños. Bueno, y eso básicamente fue como una pincelada de cetoacidosis diabética. Yo, de parte mía, agradecerles porque sacaron un momento, ¿verdad? Casi una hora para estar presentes acá, escucharnos, ponernos atención. Yo sé que a veces es complicado salir del trabajo, estar en el trabajo y estar como en ese corre y estar a la vez presentes aquí, dando un granito de arena. Perdón, es que tenemos una emergencia en Lindora. Bueno. De mi parte, agradecerles tanto a Josué como a la doctora Chavarría por este esfuerzo tan bien hecho, por presentarnos el día de hoy este tema. Yo tenía un par de comentarios. Creo que no tengo preguntas, sino comentarios. Y de paso, extendemos unos 10 minutitos unos 5 minutitos de preguntas. Que si alguien tiene algún comentario o pregunta, se lo valemos por el cuestionario, por lo menos para los chicos de enfermería, para que no tengan que llenar el cuestionario. Solo 2 personas, eso sí.
Yo sí quiero. Yo sí quiero hacer una pregunta. Vamos a ver. Doc, Me tocó sentarme unos minutos, pero yo quiero hacer una pregunta. Yo quería hacer un par de anotaciones. Básicamente estoy igual tratando de revisar un poquito el tema para hacerles algunos, para venir bien, ¿verdad? Me pareció importante que presentaron la definición de acuerdo a la Sociedad Americana de Diabetes, ¿verdad? Que es la que dice que glicemia mayor de 250. Hay otras definiciones que hablan del valor de glicemia como tal, incluso el Reino Unido habla de mayor de 200, en alusión al riesgo que hay de pasar desapercibida una cetoacidosis euglicémica, ¿verdad? Entonces, importante que muchas veces, por lo menos en enfermería, tenemos el vicio de pensar que el cetoacidosis, o en cetoacidosis más bien, cuando tenemos el paciente y el glucómetro me dice hi, ¿verdad? Cada vez que el glucómetro me saluda, y eso me parece que es un cambio importante a realizar, ¿verdad? Que no necesariamente porque el glucómetro no me dice hi, el paciente no está necesariamente en cetoacidosis. Va a ser muy importante la valoración del paciente, como decías vos, viendo el estado clínico del paciente para saber si tiene datos o no de cetoacidosis. Otra parte importante también, el conocimiento de los medicamentos, ¿verdad? Cuando hablamos de cetoacidosis diabética, los inhibidores del SGLT2, los Forxiga, Invocanan, todos los glifosinas, ¿verdad? Que son los que se han asociado a cetoacidosis euglicémica. Eso es importante, la valoración del triage. Otra parte importante, la valoración del estado de conciencia como un orientador, ¿verdad? De cuánto, o sea, evidentemente estamos hablando de una emergencia, pero ¿qué tanto va a ocurrir? No es lo mismo quizás necesariamente el paciente que me está hablando al paciente que viene con una alteración, digamos, de su estado de conciencia como tal, letárgico o incluso comatoso. Ahí en algunas de las guías lo ponen igual dentro del diagnóstico, ¿verdad? Para hacer la clasificación de moderado, severo, leve. Vamos a ver qué otra cosa tenía. Yo tengo una duda, pero es específicamente del doctor Saldarriaga. No sé si fue un error o un juego de palabras, que es el monitoreo de gases venosos en específicamente ese paciente. A ver, cuando usted está iniciando, Benjamín estaba hablando, ¿verdad? Benjamín, ¿fue el Sí, que habló? señor. Okay. Sí, señor. Cuando usted está hablando del inicio de la monitorización, usted lo que está monitorizando principalmente es el pH, el sodio y el potasio. Y realmente no me va a variar mucho si yo tengo una vía solo para gases o una vía periférica solo para laboratorios, perdón, tomar unos gases venosos en la segunda, tercera hora para no estar punzando arterias si es que yo no tengo vía arterial. Entonces, te sirve. Porque Sí, yo no eso era quiero la saber, duda. yo no necesito en ese momento saber cuánto está el PO2 ni la PCO2, sino la reanimación metabólica. Y va a ser muy, muy aproximada. Sí, justamente esa era la duda, porque el control de gases sería más fácil para el acceso venoso, que posiblemente se tenga una vía solo para eso, que estarlo buscando una vía arterial cada hora. Al final la arteria nos va a quedar muy, muy dañada. No solo eso, sino la posibilidad de trombosis por las múltiples punciones. Y aquí es donde viene mi pregunta. Si yo ya un paciente llegó con 500, 600 de glicemia, 400, qué sé yo, le iniciamos todos los líquidos, reposición de potasio, se le pone el magnesio, se le hacen glicemias por hora, y a la sexta hora, qué sé, séptima hora, octava hora, el paciente tiene 200 de glicemia, 180 de glicemia. Suspendemos la insulina. ¿Por qué mira para arriba Stephanie? ¿Por qué se queda tartamudeando Josué? Esa es la puerta que dejamos abierta en el laberinto. Tiene el mute, Josué. Tiene mute, Josué. En este caso podemos contrarrestarla con un dextrosal 5. Listo. Pausa. Stephanie. No se coma los dedos. Doc, eso va a depender de la evolución clínica del paciente, pero casi siempre
hay una disminución de la glucosa menor a 200, ya el paciente está estable siempre y cuando no haya Voy a traer alteración. lo que dijo Felipe hace 2 minutos atrás. Voy a traer lo que dijo Felipe hace 2 minutos atrás. Y hablaba de glicemia, y glicemia normal, y glicemias hasta bajas, 200, 250. Bueno. Entonces, con eso yo les quiero decir que la insulina secundariamente me baja la glicemia, secundariamente. Primariamente me trata la acidosis. Lo que mata al paciente es la acidosis, no necesariamente la glicemia. Lógicamente estoy hablando desde el punto de vista global. Cuando suspendo la insulina, la respuesta es clara, jovencitos. La insulina solo se suspende cuando controlo la acidosis, no la glicemia. Pero si yo tengo una glicemia en 160 y continúo acidótico, póngale solución glucosada y continúe con dosis bajas de insulina. La insulina se suspende cuando se controla la acidosis. Por eso le dije en el laberinto, déjeme la puerta de la glicemia abierta. ¿Ok? Doc, aprovechando que hizo ese comentario, algo muy importante también, que a veces también nos quedamos con el chip del control de la glicemia por micrométodo horaria, ¿verdad? Entonces, si le hago una glicemia por micrométodo cada hora y si el paciente tiene datos clínicos de que me está haciendo una hipoglicemia antes de esa hora, ¿verdad? Entonces va a ser muy importante la valoración clínica del paciente, el seguimiento continuo. Entonces, este es un paciente que casi que necesita tener alguien a la par vigilando que realmente esté estable, ¿verdad? Mientras se logra esa estabilización. Mata más rápido y más frecuente la hipoglicemia que la hiperglicemia. La hipoglicemia mata de una vez, porque De hecho, se mencionó el uso, al no haber solución hipotónica, el uso de glucosado del 5%. Entonces ahí podríamos buscar también la compensación. de hecho, cuando lo mencionamos, le dije, póngale un poquito de destroza al 5, que eso es parte de la puerta abierta. ¿Ve? Entonces, básicamente, es importante tener esos pilares claros. Dos cositas nada más que quería agregar también. Otro de los vicios que tenemos en el triage, ¿verdad? Muchas veces ni siquiera nos tomamos el tiempo para evaluar la frecuencia respiratoria. Es un dato súper importante. No se vale decir 1, 2 por 10, por 60, tiene 25. O sea, es muy importante como un signo clínico. Por otra parte, en relación con los accesos vasculares, leyendo un poquito, ¿verdad? No se vale decir nos esperamos a la vía central para iniciar X o Y, podemos iniciar vía periférica, grueso calibre, sí recomienda la evidencia por un tema de homolaridad de las soluciones que podrían pasar, que busquemos accesos lo más cercanos a la fosa cubital, ¿verdad? Son las excepciones que hay para colocar accesos en fosa cubital o más proximales. Eso por ahí, como un dato interesante que me encontré ahí en la evidencia, que no sé, Doc, si tenemos en el hospital, existen ya cetonómetros, ¿verdad?, que miden la presencia de cuerpos cetónicos. Leyendo por ahí un poquito también hablábamos de la presencia de cetonas en orina, que por lo que revisaba, algunas veces puede incluso estar con una cruz, ¿verdad? Pero sí se dice que siempre está presente el ácido hidroxibutírico y hay pruebas para identificar el ácido hidroxibutírico en orina, ¿verdad? Que de pronto es un marcador que puede ayudar al diagnóstico. Creo que de mi parte esos eran mis comentarios o apuntes que tenía. No sé si de los chicos que están o el doc tienen algún comentario, observación o pregunta. No, ninguno. Ya sudaron. Fue mejor que ir al gimnasio. No, muy bien, los felicito y vuelvo y les insisto, pues que adelante. Y prepárense bien porque ustedes están en la zona de fuego. ¿Ok? Están en la zona de fuego.